En las sombras de la antigüedad, entre los primeros hijos de Adán y Eva, existe una figura apenas mencionada, pero llena de misterio y tragedia. La esposa de Caín. Esta mujer, cuyo nombre no ha llegado hasta nosotros, es mencionada solo de pasada en textos antiguos, pero su historia tiene un poder oscuro que resuena a través de los siglos. Se dice que Caín, el primer hijo de Adán y Eva, conocido por su destierro y la marca que Dios puso sobre él tras matar a su hermano Abel, tuvo una esposa antes de su exilio. ¿Quién era esta mujer? ¿Cómo fue su vida junto a Caín, un hombre marcado por el primer acto de violencia conocido por la humanidad? Imaginemos a esta mujer, una figura en las sombras de la historia, caminando junto a Caín por las vastas llanuras fuera del Edén. Ella, quien compartió su vida con un hombre atormentado por la ira y el pecado, debe haber sido testigo de la devastación causada por el primer fratricidio. ¿Cómo habrá sido su existencia viviendo bajo la sombra de un hombre marcado por la tragedia? El relato de la esposa de Caín nos invita a explorar los aspectos menos conocidos del mito bíblico. Más allá de las páginas escuetas de los textos antiguos, hay un universo de emociones y dilemas humanos que podemos explorar. Es en estos espacios entre líneas donde encontramos las historias que no fueron contadas, los pensamientos no expresados y las vidas que fueron dejadas de lado por la historia principal. En nuestro viaje para descubrir quién fue realmente la esposa de Caín, exploraremos las posibles motivaciones, los sueños no realizados y las tragedias personales que podrían haber definido su vida. Acompáñanos en este viaje a través del tiempo y del mito, mientras desentrañamos los secretos de una figura olvidada por la historia, pero cuya influencia perdura en el tejido mismo de nuestras historias culturales. La caída y expulsión del Edén es un momento crucial en la historia bíblica que marca el comienzo del sufrimiento humano y la separación de la presencia divina. Según el relato en el libro de Génesis, Adán y Eva, los primeros seres humanos creados por Dios, vivían en el jardín paradisíaco del Edén. Allí disfrutaban de la comunión directa con su Creador y de la armonía perfecta con la creación. Sin embargo, la serpiente, presentada como el instrumento del engaño y la tentación, convenció a Eva de desobedecer el mandato directo de Dios de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eva, seducida por la promesa de conocimiento y sabiduría, tomó el fruto y lo comió, y luego persuadió a Adán a hacer lo mismo. Este acto de desobediencia marcó un cambio fundamental en la relación entre la humanidad y Dios. La presencia divina, que antes era tangible y cercana en el Edén, se retiró después de que Adán y Eva se dieron cuenta de su desnudez y se avergonzaron. Dios pronunció juicios sobre la serpiente, la mujer y el hombre, cada uno con consecuencias específicas que alterarían el curso de la historia humana. La expulsión del Edén representó no solo la pérdida física de un lugar de felicidad y plenitud, sino también la ruptura espiritual entre el hombre y su Creador. Adán y Eva, ahora conscientes del bien y del mal, pero también del pecado y la vergüenza, fueron desterrados del Edén y condenados a una vida de trabajo arduo y dolor, así como a la mortalidad. Este relato no solo ilustra las consecuencias de la desobediencia humana, sino que también establece el contexto para el resto de la historia bíblica. La caída del Edén no solo cambió la relación entre el hombre y Dios, sino que también sentó las bases para la necesidad de redención y salvación que se cumpliría en el curso de la historia bíblica, culminando en el sacrificio de Jesucristo.
Explorar la caída y expulsión del Edén nos invita a reflexionar sobre las decisiones humanas, las consecuencias de nuestras acciones y la búsqueda continua de reconciliación con lo divino. Es un recordatorio de nuestra fragilidad como seres humanos y nuestra necesidad constante de la gracia y el perdón de Dios. Los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, representan no solo las primeras generaciones de la humanidad, sino también la manifestación temprana de conflictos espirituales y morales. Según el relato en Génesis 4, 1 o 2, después de ser expulsados del Edén, Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín, el primogénito, y Abel, su hermano menor. Caín y Abel eran personajes contrastantes desde su nacimiento. Caín, cuyo nombre significa adquisición o posesión, parece reflejar la esperanza de sus padres de obtener algo valioso después de la pérdida del Edén. Abel, cuyo nombre se interpreta como vapor o aliento, puede sugerir una fragilidad o efemeridad que contrasta con la posesividad de Caín. La historia bíblica revela que Caín se convirtió en un agricultor, cultivando la tierra, mientras que Abel fue un pastor de ovejas. Este contraste en ocupaciones refleja posiblemente diferentes habilidades y preferencias entre los hermanos, pero también anticipa diferencias en la manera en que se relacionarían con Dios. El desarrollo de los hijos de Adán y Eva en la fe fue influenciado directamente por sus padres. A pesar de la separación del Edén, Adán y Eva transmitieron conocimiento de Dios y probablemente prácticas religiosas básicas a sus hijos. Esta enseñanza temprana no solo estableció las bases para la fe de Caín y Abel, sino que también delineó su comprensión de la responsabilidad moral y espiritual. El relato bíblico continúa revelando cómo la diferencia en las ofrendas presentadas por Caín y Abel a Dios reveló sus corazones y actitudes. Abel ofreció de lo mejor de sus rebaños con un corazón sincero y obediente, mientras que Caín presentó una ofrenda de los frutos de la tierra, pero sin el mismo espíritu de reverencia y entrega. La historia de Caín y Abel no solo ilustra la naturaleza del culto verdadero y la importancia del corazón en la adoración, sino que también anticipa la tragedia que sigue, los celos y la ira de Caín hacia su hermano, que culminan en el primer asesinato registrado en la Biblia. El relato del conflicto entre Caín y Abel se sumerge en las complejidades de la naturaleza humana y la relación con lo divino. Después de que Adán y Eva fueran expulsados del Edén, sus hijos, Caín y Abel, surgieron como personajes centrales en la historia bíblica. Abel, dedicado pastor de ovejas, presentó una ofrenda que encontró gracia ante Dios, mientras que Caín, trabajador de la tierra, vio su propia ofrenda desaprobada. La discrepancia en la aceptación divina desencadenó sentimientos intensos en Caín. Aunque las Escrituras no detallan explícitamente por qué la ofrenda de Abel fue aceptada y la de Caín no, la tradición y la interpretación sugieren que la disposición de los corazones de los hermanos jugó un papel crucial. La respuesta de Caín ante la reacción divina no fue una corrección de corazón, sino una manifestación de celos y resentimiento. El deseo de ganarse el favor de Dios y la frustración por la falta de reconocimiento llevaron a Caín a un estado emocional cada vez más negativo. En lugar de buscar reconciliación o autoexamen, Caín permitió que la envidia y la ira lo consumieran. Este deterioro emocional culminó en un acto trágico. Caín llevó a su hermano Abel al campo y lo mató. El asesinato de Abel por parte de Caín marca un punto crucial en la historia bíblica temprana, ilustrando las consecuencias devastadoras del pecado humano y la falta de arrepentimiento.
Además de destruir la vida de su hermano, Caín también enfrentó la ira divina y fue marcado como un fugitivo y un vagabundo en la tierra. Esta historia no solo señala la gravedad del pecado humano, sino también la misericordia de Dios, quien protegió a Caín a pesar de su crimen. La historia de Caín y Abel, además de su trágico desenlace, también establece un precedente en la historia bíblica para las complejas dinámicas familiares y las ramificaciones del pecado no confesado. Después del trágico asesinato de su hermano Abel, Caín enfrentó las severas consecuencias de su pecado ante Dios. La historia bíblica registra que Dios confrontó a Caín, preguntándole por su hermano y la ubicación de Abel. Caín, en un acto de indiferencia y engaño, respondió: ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Esta respuesta no solo reveló la falta de responsabilidad de Caín, sino también su intento de ocultar la verdad ante Dios. La respuesta de Caín desató la maldición divina sobre él. Dios anunció que la tierra, que había recibido la sangre de Abel, clamaría contra Caín. Además, como consecuencia de su crimen, Caín sería un fugitivo y un vagabundo en la tierra. Este castigo significaba no solo la pérdida del favor divino, sino también el destierro de la presencia de Dios y de su familia. Caín, enfrentando la realidad de su situación, expresó temor por la magnitud de su castigo. Reconoció que sería expuesto a la venganza de cualquiera que lo encontrara fuera de la protección de Dios. Sin embargo, incluso en este momento de juicio, Dios mostró misericordia hacia Caín al marcarlo con una señal para protegerlo de aquellos que buscarían vengar la muerte de Abel. El exilio de Caín a la tierra de Nod, al este del Edén, marcó un nuevo comienzo para él. Aunque alejado del favor y la presencia directa de Dios, Caín construyó una nueva vida. La historia bíblica indica que fundó una ciudad y se convirtió en progenitor de una línea familiar que se registró posteriormente en la historia bíblica. La historia de Caín y su maldición ilustra la justicia divina y la gravedad del pecado humano. A través de la confrontación de Dios y la maldición pronunciada sobre Caín, se subraya la importancia de la responsabilidad y las consecuencias de las acciones humanas. Además, el relato también destaca la misericordia de Dios, quien, a pesar del pecado de Caín, aún lo protegió y permitió que continuara su vida en cierta medida. La historia de Caín y Abel no solo es un registro histórico en la tradición bíblica, sino también un poderoso recordatorio de las complejidades morales y espirituales que enfrenta la humanidad desde sus inicios. Tras su exilio de la tierra cultivable y su establecimiento en la tierra de Nod, Caín comenzó a construir su vida lejos de la presencia de Dios. En Génesis 4, 17, 24 se relata cómo Caín y su familia no solo sobrevivieron, sino que también establecieron una comunidad y eventualmente una ciudad. Después de ser marcado por Dios para su protección, Caín se asentó en la tierra de Nod, que significa vagabundeo. Allí, con su esposa, que permanece sin nombre en las Escrituras, Caín concibió a su primer hijo, Enoc. Este nombre, derivado de la raíz hebrea que significa construir o iniciar, refleja la esperanza y el deseo de Caín de construir una vida estable, lejos del juicio divino. La Biblia menciona que Caín edificó una ciudad y la llamó Enoc en honor a su hijo. Génesis 4:17. La construcción de una ciudad implica más que solo la edificación de estructuras físicas. Implica la formación de una comunidad, la creación de un centro de actividad social y económica, y el establecimiento de normas y tradiciones que guiarían a sus habitantes. Enoc no solo fue el nombre de la ciudad, sino también
el de su hijo. Esta dualidad refleja la importancia de la familia y la continuidad de la línea de Caín. La construcción de una ciudad también implica la organización de la vida comunitaria, la división del trabajo y la creación de sistemas de gobierno primitivos para administrar los recursos y resolver conflictos. La genealogía de Caín, registrada en Génesis 4, 17, 24, muestra la expansión y la diversificación de sus descendientes. Además de Enoc, Caín fue el padre de Irad, Meujael, Metusael y Lamec. Cada uno de estos nombres refleja algún aspecto de la vida y las aspiraciones de los descendientes de Caín en su intento por establecer una vida significativa fuera del ámbito de la bendición divina. Lamec, el séptimo en la línea de Caín, es conocido por su poema de venganza y violencia registrado en Génesis 4, 23, 24. Este poema revela no solo la actitud arrogante y desafiante de Lamec hacia la justicia divina, sino también el deterioro moral y espiritual que caracterizaba a la línea de Caín. La ciudad de Enoc, por lo tanto, no solo representa un esfuerzo por parte de Caín y su familia para establecerse y prosperar en la tierra de Nod, sino también un microcosmos de los desafíos y las tentaciones a las que enfrenta la humanidad fuera del jardín de Edén. Es un testimonio de la capacidad humana para adaptarse, construir y organizarse, pero también de la necesidad continua de reconciliación con Dios y de búsqueda de propósito y significado en un mundo marcado por el pecado y la separación espiritual. En resumen, la historia de la construcción de la ciudad de Enoc por parte de Caín y su familia no solo es un relato de desarrollo urbano primitivo, sino también un testimonio de la voluntad humana de prosperar incluso en circunstancias adversas, así como un recordatorio de las consecuencias espirituales y morales del alejamiento de Dios. La historia de Caín y su descendencia, como se narra en la Biblia, muestra un desarrollo humano marcado por el pecado y sus consecuencias, pero también por la capacidad humana de crear, innovar y progresar. A pesar de las tragedias y el alejamiento de la presencia divina, los descendientes de Caín fueron pioneros en la construcción de civilizaciones tempranas, contribuyendo al desarrollo de habilidades como la agricultura, la metalurgia y la organización social. En un contexto contemporáneo, este relato puede interpretarse como una reflexión sobre los desafíos morales y éticos que enfrenta la humanidad en su búsqueda de progreso y desarrollo. La historia de Caín nos recuerda que el progreso material y tecnológico no siempre va acompañado de un progreso espiritual y ético. Las decisiones individuales y colectivas tienen consecuencias profundas que afectan no solo a la sociedad presente, sino también a las generaciones futuras. El legado de Caín también puede interpretarse como un recordatorio de la importancia de la reconciliación y la búsqueda de redención. Aunque Caín fue marcado por su crimen, también se le dio una promesa de protección divina. Esta dualidad resalta la complejidad de la naturaleza humana. Somos capaces de grandes logros, pero también somos vulnerables al pecado y a sus consecuencias. En el ámbito contemporáneo, el legado de Caín puede ser visto como una metáfora de los desafíos globales que enfrenta la humanidad. La desigualdad social, la degradación ambiental, los conflictos políticos y éticos, entre otros. Estos problemas reflejan las luchas inherentes a nuestra condición humana y la necesidad constante de buscar soluciones equitativas y sostenibles. Además, la historia de Caín y sus descendientes nos invita a reflexionar sobre el poder transformador del perdón y la reconciliación.
A pesar de las divisiones y los conflictos, la historia bíblica sugiere la posibilidad de un camino hacia la renovación y la restauración, donde la comprensión mutua y el perdón juegan un papel crucial en la construcción de un futuro más justo y próspero. En conclusión, el relato de Caín y su descendencia no solo ofrece una historia fascinante sobre los orígenes de la civilización humana, sino que también plantea preguntas profundas sobre la naturaleza humana, el pecado y la búsqueda de significado y propósito en un mundo marcado por la complejidad moral y espiritual. Es un recordatorio de la capacidad humana para crear, pero también de nuestra necesidad continua de reflexionar, reconciliar y avanzar hacia un futuro que honre los valores éticos y espirituales que nos guían como sociedad. Suscríbete para más contenidos inspiradores y reflexivos sobre historias bíblicas y reflexiones contemporáneas. Que la paz y la sabiduría te acompañen siempre.